Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Israel y estoy aquí para la materia de discipulados. Un buen saludo a nuestro querido profesor. Y pues bueno, hoy estamos para nuestro proyecto final. Estamos desarrollando varios temas que son y que vimos durante todo este segundo semestre de la licenciatura de teología. Pues estoy muy contento en este cierre y más que nada que superó mis expectativas de esta materia. Cuando empezamos el semestre, yo me emocioné mucho al saber que iba a tener discipulado. Obviamente el enfoque que yo esperaba era muy diferente a lo que vimos en materia, pero que sin embargo me dio mucho más elementos para prepararme para lo que quiero ser cuando termine esta licenciatura. Me dio herramientas, me dio una visión y muchas más cosas. A lo mejor yo tenía una idea de que, discipulado, vamos a ver a los discípulos de Jesús o vamos a ver cómo ser un discípulo. Todo lo contrario. Hablaba de esta formación, de cómo hacer discípulos, estrategias y metodologías. Pero bueno, arranquemos con este bonito trabajo. Y dentro de la materia se arrancó con un tema fundamental que, si bien para mí era muy desconocido, que era el discipulado en el mundo antiguo y en el mundo moderno. Veíamos cómo esta parte de que el discipulado es la práctica de guiar y enseñar a otros. Tiene una larga e interesante historia que se remonta en los tiempos más antiguos de la humanidad. Cuando escuchamos discipulado lo relacionamos mucho con discípulos de Jesús, pero no, entra en materia desde tiempos de antes. Estamos hablando ahora de las civilizaciones del pasado, es decir, la transición del conocimiento y la sabiduría es donde aplica el discipulado, el enseñar a los demás, en dar un conocimiento, en dar completamente esta parte. Y pues vamos a empezar este recorrido primero con el discipulado en el mundo antiguo. Veíamos en materia lo de la antigua China, cómo era el discipulado en la antigua China y cómo era en Grecia y en la era medieval. Una de las características principales que a mí me sorprendió era en la parte de que ya vimos en mi historia de mi educación, hablaba de Confucio y Lao Tse, pero no como una forma de discipulado. En el antiguo China, el discipulado desempeñó un papel central en la transición de la filosofía y la sabiduría de líderes espirituales como Confucio o Lao Tse. Estos maestros sentaron base de un sistema educativo basado en el desarrollo moral, la ética y la armonía social. Los discípulos aprendían a través de la observación, la práctica y el diálogo, buscando convertirse en individuos virtuosos y contribuir el bienestar de la comunidad. Eso era lo que era en la parte china. Y en la antigua Grecia, el discipulado se manifestaba en la paideia, un enfoque integral en la educación que abarcaba la forma física, intelectual y moral del individuo. Filósofos como Platón, Aristóteles, desarrollaron un sistema de enseñanzas basados en el diálogo y la investigación. Fueron muy importantes esto para la siguiente parte del discipulado, las enseñanzas, el conocimiento, y mucho era en base de la observación. No había todas estas grandes metodologías, pero sin embargo iba arrancando a través de Grecia y China. Ahora, otro tema fundamental era el discipulado en la Edad Media, ya en un tiempo más modernista, en el tiempo en donde ya estaba arrancando las civilizaciones, ya había un poco de renacimiento, y pues obviamente en la Edad Media el discipulado se manifestó en escuelas monoteístas y universidades medievales. En las escuelas, durante la Edad Media, el discipulado se centró principalmente en la preservación y transmisión del conocimiento religioso. Estamos hablando ya después de Jesús, ya se empieza a impartir toda esta parte de la religiosidad y la filosofía dentro de los monasterios. Los discípulos, generalmente monjes, eran instruidos en las artes del liderazgo, la gestión y la copia de manuscritos. Eso era parte de las escuelas. Y teníamos en las universidades medievales. A medida que la Edad Media avanzaba, surgieron las primeras universidades, donde el discípulo se transformó en un modelo más formal
y estructural. Es decir, los estudiantes eran guiados por profesores expertos en diferentes disciplinas, como teología, derecho, medicina y habilidades para servir a la sociedad. Ahí está, también entra muy importante para el estudio y el conocimiento, lo que fue el discipulado en la Edad Media. Ahora, tenemos cómo ahora es el discipulado moderno. Con estas bases que había en Grecia, en China y en la Edad Medieval, fue una transición en donde ahora vemos que el discipulado en el mundo moderno desarrolla habilidades y un aprendizaje colaborativo, no solamente es individual. Por ejemplo, en el mundo moderno, el discipulado se ha adaptado a las necesidades de la sociedad contemporánea, enfocándose en el desarrollo de habilidades específicas, como liderazgo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. Los programas de mentoría y coaching se han convertido en herramientas. Ahorita están muy de moda las competencias, las metacompetencias y el desarrollo de habilidades para un conocimiento en donde te va a llevar hacia tu carrera o tu vocación. Hablábamos de que este discipulado moderno de un aprendizaje colaborativo. El discipulado moderno también se ha visto influenciado por enfoques pedagógicos más colaborativos, donde los discípulos y mentores interactúan de manera más horizontal, fomentando el intercambio de ideas. Además de este discipulado moderno, hablamos que el discipulado en el contexto actual, hablamos de colaboración, tecnología, diversidad y adaptabilidad. Estas nuevas herramientas que un discípulo y que alguien que está enseñando tiene estas nuevas partes. Por ejemplo, el discipulado moderno fomenta la colaboración entre todos, usa tecnología, las nuevas tecnologías como esta pizarra, como herramientas que ahorita tenemos la inteligencia artificial. Además, hay una diversidad. El discípulo actual se esfuerza por ser más inclusivo y reflejar la diversidad de la sociedad. Todo esto es la parte del discipulado. Y otra, la adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, el discipulado moderno debe ser flexible y adaptable. Los mentores deben ser preparados para guiar a sus discípulos en la adquisición de habilidades y conocimientos. Pues si bien esta parte de discipulado tiene que tener una base, y esa base es la educación moral. Una de las bases del discipulado tiene que ser esto que es centrar en la moral. A mí me encantó esta parte porque obviamente tenemos que hay una dimensión ética, un carácter y virtudes y la responsabilidad social que tenemos como aquellos que vamos a discipular, enseñar o dar conocimientos. Por ejemplo, en la dimensión ética, el discipulado también incluye la transición de valores y principios éticos que guíen el comportamiento y la toma de decisiones. Eso es muy importante dentro del discipulado. Segundo, caracteres y virtudes. Más allá del aprendizaje del conocimiento y habilidades, el discipulado busca cultivar en los discípulos un carácter virtuoso, fomentando cualidades como la honestidad, la integridad, la empatía y el servicio a los demás. Además, tenemos una responsabilidad social, ya que el discipulado moderno se enfatiza en la importancia de desarrollar en los discípulos un sentido de responsabilidad social. Esta parte me encanta porque, en conclusión, dentro de esta clase, era de que para nosotros que vamos a ser maestros y que yo en lo particular es lo que quiero hacer, una de las bases es la ética moral, pero sin embargo vemos que en la evolución de la historia hubo varios experimentos, metodologías o formas de observar para enseñar. Ahora, con toda esta modernidad, hay diferentes formas de discipular, y más cuando queremos anunciar a Cristo a través de nuestras clases, podemos adaptar todos estos recursos para enseñar. Pero para esto llegamos a la siguiente parte. Estos métodos y aprendizajes que nos están enseñando a discipular. ¿Qué son estos métodos y estrategias de enseñanza, de aprendizaje? No solamente nos quedamos en la parte teórica, ahora vamos a la parte práctica. Un discipulado tiene herramientas, para discipular tienes herramientas que te van a ayudar a enseñar. Por ejemplo, vamos con un poquito de introducción. La enseñanza y el aprendizaje son procesos complejos que requieren una variedad de métodos y estrategias para ser efectivos, desde enfoques tradicionales como la clase
hasta metodologías más participativas basados en proyectos o en algunos conocimientos que desarrollan en público. Veíamos dentro de esto varias herramientas como la narrativa, que es muy importante. La narrativa, ¿qué es la narrativa? La narrativa es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se basa en el uso de historias, cuentos o relatos para transmitir la información. Esto creo que en nuestra carrera es fundamental. La narrativa que nosotros vamos a utilizar para enseñar la palabra de Dios. Muy importante, porque hay muchos beneficios. La narrativa tiene beneficios y procesos de enseñanza a través de la capacidad de escuchar y expresar. Vámonos con otro método, que es la memorización. Este creo que es un clásico de los métodos. El estar memorizando todas estas partes, que era lo que yo de chiquito era de tómate tu choco de nuez con huevos de codorniz para que te alimente la memoria. Era un método de que yo memorizo todo lo que tengo para poder aprender. Creo que para mí es el más arcaico ya ahorita con más modelos de experimentación y prácticos, pero había tipos de metodologías como la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo, que a fin de cuentas es la encargada que tú estás de retener la información a través de experiencias y a través de varias situaciones que vivimos en el conocimiento. Es esta metodología que nos hace emprender más. Tenemos otro tipo de metodología, la investigación y sus tipos. La investigación, algo que ahorita es necesario en el discipulado y en enseñar. Si una persona no requiere investigar, informarse, pues no va a poder arrancar más allá del conocimiento. Ahorita en una era donde está el ChatGPT y las inteligencias artificiales, esta metodología es muy importante porque no solamente es darle clic y tener la información, sino que hay que investigar toda esta parte. Hay varios tipos de investigación: la básica, la aplicada, la de coalición, la de acción o la exploratorias, todos con un solo objetivo. Tiene como objetivo familiarizarse con el tema estudiado o comprender o mejorar un problema complejo. Otra tiene como objetivo ampliar el conocimiento científico o simplemente adquirir un conocimiento. Vámonos con otra que es fundamental y que un discipulado tiene que estar expuesto. Un discípulo tiene que tener esta metodología, hacer preguntas y respuestas. Eso es necesario. Esta metodología me encantó, esta aplicación, porque a fin de cuentas el maestro tiene que responder las preguntas y tiene que haber preguntas para responder. Hay tipos de preguntas. Las preguntas pueden ser de diferentes tipos, como abiertas, cerradas, de opción múltiples, y hay inclusive técnicas de formulación para estas preguntas. Algo que es importante es el feedback o la retroalimentación, fundamental después de las preguntas y de las respuestas. Vámonos con la siguiente, que es algo que ahorita está muy de moda, que es la refutación, la discusión y sus tipos. ¿Por qué? Porque la discusión, esta metodología, nos permite implementar dos ideas para poder emprender un conocimiento amplio a partir de dos ideas. Hay, por ejemplo, la parte del debate. Yo tengo mis puntos, tú tienes tus puntos, sacamos una conclusión y podemos emprender conocimiento. El debate es una forma estructurada de discusión en la que dos o más grupos defienden posturas. Es una estrategia que desarrolla habilidades como argumentación, la crítica y la capacidad de síntesis. Hay discusión socrática, discusión en grupo, ni discusión en formación. Una muy importante y que está de moda en todo el mundo, que son las conferencias y sus tipos. Hay conferencias magistral, conferencia diálogo, conferencia multimedia y conferencia invitada, en donde completamente podemos decir que cuando tienes un invitado y enseña en grupo para que pueda emprender. Tenemos, por ejemplo, una conferencia donde utiliza diferentes recursos, presentaciones, videos, animaciones para enriquecer el conocimiento. Hay también conferencias con diálogo, momentos de intersección, participación, donde los estudiantes aprenden a través de alguien en un grupo de personas amplio con muchas herramientas. Ahorita en nuestro mundo cristiano es muy importante las conferencias porque hay un tema, hay mucha variedad de conocimiento que podemos estudiar y darle.
Otra forma es el proyecto. El proyecto, esta metodología, es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que implica la planificación, ejecución y evaluación de una tarea. Esto es fundamental. En la escuela siempre te dejan proyectos y es una forma en donde completamente vas aplicando el conocimiento, y en el discipulado al dejar proyectos implementa a que el estudiante pueda emprender más y aplica otras que están anteriores, como la investigación, la narrativa, se ponen en práctica. Hay varios pasos para hacer el proceso: la planificación, la ejecución y el seguimiento, y a fin de cuentas tenemos un resultado en donde se tiene que evaluar para tener más amplio este conocimiento. ¿Por qué llego a esta parte? Porque llegamos a la última tema, que es la evaluación, planeación y evaluación de cursos. Esto es fundamental también para el discipulado. ¿Por qué? Porque aprender a desarrollar una planeación didáctica sólida y realizar una evaluación efectiva es fundamental para garantizar el éxito de cualquier curso. Veamos el proyecto, tiene que haber una evaluación. Si simplemente no hay una evaluación o a este conocimiento, puede ser que nos vamos por la tangente y no aprendamos nada. ¿Qué es la planeación didáctica? La planeación didáctica es el proceso de organizar y estructurar los elementos necesarios para el desarrollo efectivo de un curso. Tiene mucha importancia, ya que ayuda a alcanzar los objetivos, optimizar los tiempos y los recursos y garantizar una experiencia de aprendizaje. Son componentes claves, incluyen elementos como objetivos, contenidos, estrategias y recursos, que es a dónde se quiere llegar este conocimiento, a dónde vamos a llevar, cómo lo vamos a lograr, qué recursos tenemos, y ahí entra toda esta planeación didáctica. Tenemos análisis del contexto, diseño de actividades y definición de objetivos para alcanzar la meta, que es a dónde queremos llegar con nuestra clase. Tenemos también esta parte importante, porque a dónde queremos llevar tenemos que tener una evaluación, que la evaluación es el proceso de recopilar, analizar y utilizar información para determinar el progreso y el logro de los objetivos y el aprendizaje. Si estos métodos son implementados bien, aquí tenemos tienes una respuesta que he traducido de reference.com. Perdón, Alexa. Cállate, Alexa. Una disculpa. Estamos en vivo. Pero bueno, sigamos con esto, que ya creo que Alexa quería evaluarme cómo estoy haciendo mi exposición. Pero vamos, hay tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Para concluir esta parte, hay unos métodos de evaluación, que son las pruebas, los exámenes, la observación y la participación, trabajos y proyectos, y la autoevaluación, los famosos feedback. Y tenemos lo que es la evaluación del aprendizaje, que es de diagnóstica, formativa y sumativa. Determina el nivel de conocimientos previos. La formativa monitorea el proceso de aprendizaje y retroalimentación, y la sumativa evalúa el logro de los objetivos al final del proceso. Tenemos una retroalimentación. Es básica tener una retroalimentación y una mejora continua dentro del discipulado, dentro de esta evaluación de proyectos. Y tenemos, obviamente, que esta mejora continua es lo que nos utiliza para tener mejores resultados en la evaluación. A fin de cuentas, a manera de conclusión de esta materia, he visto que a través de la historia, cómo se ha discipulado, cómo ha sido el conocimiento y los métodos que se pueden aplicar para ser discipulado, que puedes aprender, que puedes enseñar, y terminar con una evaluación de lo que estás enseñando, te permite obviamente a buscar mejores maneras, a buscar situaciones, a adaptarte y a ver la manera de enseñar. Esta materia me ha introducido a esta forma de lo que voy a vivir, de lo que quiero hacer y de lo que puedo aplicar. Si bien quiero ser un teólogo, pero quiero ser un teólogo que se dedique a enseñar lo que estoy en estas clases que he aprendido. Ahora, con todo esto que me han enseñado en la clase de discipulado, puedo ver que necesitamos historia, necesitamos metodología y necesitamos una evaluación para poder emprender y hacer bien este discipulado. Agradezco muchísimo al profesor
por todos sus conocimientos y su pasión y su entrega para esta materia, y más que nada ver que hay un resultado ahora en estos alumnos, hay un resultado en mí, y que a fin de cuentas queremos poner en práctica todo lo aprendido en esta materia de discipulado. Que esté muy bien, profesor. Saludos y aquí estamos para servirle. Hasta luego.